Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más. Y qué airecito, qué calorcito, ¿no? Más rico. Se vive por aquí, por estas zonas. Desde luego que sí. Y al sitio a donde vamos a viajar, ¿no? Esta semana también se caracteriza por un clima bastante caluroso, ¿no? Ah, hombre, el Caribe, ya me dirás, ¿no? Qué maravilla. Y sobre todo, porque es lo bueno que tenemos con este cronovisor, ¿no? Que nos permite ir donde nos da la gana, al momento que nos da la gana y el clima que más nos apetece. Y en este caso, pues en fin, no estamos con nuestro bañador típico de flores, pero sí con la agenda llena de datos, porque el personaje del que vamos a hablar, tan contradictorio y tan ambivalente, desde luego sí que se merecía un cronovisor. Sí, en los últimos meses, ¿no? En Madrid, muy conocida, ¿no? Por ese musical de Nacho Cano, ¿no? La Malinche. Exacto. Se ha hecho un personaje popular, pero queríamos también ponerle rostro y ponerle ese trasfondo y ese paisaje histórico para que la gente conociera un poco más a una de las figuras más emblemáticas, ¿no? de la conquista española y de la presencia de Hernán Cortés y de los españoles allí en México. Sí, además, sin ningún tipo de duda, sin ella, sin su presencia, sin su traducción, sin sus dotes de diplomacia, en fin, y tantas cosas, la conquista no hubiera sido la que conocemos ahora históricamente. Eso está claro. Para Hernán Cortés tuvo muchas ayudas. Es decir, era un grupito de no más de 500 personas y consiguieron lo que consiguieron. Y está claro que influyeron muchos factores. En fin, no solo que llevaran arcabuces, con lo cual, pues, en fin, esa fuerza militar, estratégica, fue también importante, que llevaran caballos, que ya sabes que por entonces los indígenas no conocían los caballos y pensaban que caballo y hombre era una misma persona, como si fueran centauros. No solo por la viruela, por determinadas enfermedades infecciosas que diezmaron la población, pero dentro del caso de Hernán Cortés, tuvo dos traductores que fueron fundamentales a la hora de entablar conversaciones, tanto con los aliados, en fin, que ya sabemos que los tuvo, como los totonacas y los tlaxcaltecas, como con sus potenciales enemigos, que eran los mexicas o los aztecas. Y esos dos traductores, esas dos personas que le sirvieron para entablar conversaciones con unos y con otros, fueron Jerónimo de Aguilar, que luego te comentaré un poco sus peripecias, y por supuesto la Malinche, cuando pues interviene en un momento clave en la vida de Hernán Cortés, que además entra de una forma casual en su vida, ¿no? Como un intercambio de ofrendas y de tributos. Y sobre todo porque era una mujer con mucho carisma y una mujer, por lo que te decía al principio, ambivalente, porque desde hace muchísimo tiempo se ha utilizado un término peyorativo en México, que es el malinchismo, que es un poco como traicionar, ¿no? Tus orígenes, el preferir al extranjero antes que reivindicar un poco tu folclore propio, ¿no? Sin embargo, ahora esa actitud de la Malinche se está viendo con otros ojos. No era una traidora como tal al uso, sino que fue pues un ayudante en muchísimas cosas, sobre todo, por ejemplo, para que las muertes fueran muchísimos menores, ¿no? Bueno, son distintos aspectos que se van comentando, distintas biografías que van saliendo alrededor de la Malinche y, por supuesto, de toda la figura de Hernán Cortés, de los cronistas de Indias, y donde la Malinche no queda tan mal como la han intentado dejar o reflejar algunos historiadores mexicanos, ¿no? No era tan traidora, pero sí es verdad que cumplió un papel fundamental para que los planes y los objetivos de Hernán Cortés llegaran a buen término, o llegaran a buen puerto, nunca mejor dicho. Desde luego que sí, pues ya queremos dedicar este cronovisor, esta nueva semana aquí en Ser Historia, con nuestro viajero y crononauta Jesús Callejo. Jesús, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para comenzar este viaje? La fecha es el 16 de marzo de 1519. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, imagino que estamos en México, ¿no? Por la frondosidad que nos rodea. Nueva España. Nueva España, efectivamente. El posterior México. Entonces, en el siglo XVI, Nueva España. ¿A dónde me has traído? ¿Qué ceremonia es esta?
Bueno, es una ceremonia que tiene que ver con lo que pasó el día anterior. No te he traído al día anterior que hubo una batalla, la famosa batalla de Centla. Se puede decir que es la primera batalla importante, ¿no?, en la conquista del Imperio Azteca. Y en esta batalla de Centla, donde bueno, pues este contingente de españoles, junto con totonacas y tlaxcaltecas, pues están luchando ni más ni menos contra los mayas chontales del cacique Tabascú. Tabascú es lo que luego da nombre a Tabasco, en fin, a esta zona de México. Y ahí se entabla una batalla, en principio desigual en cuanto a contingente, porque estamos hablando de 40.000 indígenas que se habían juntado de 8 provincias cercanas contra 410 españoles. En fin, como ves, ahí un poco la cosa estaba complicada. Y es verdad que tenía también ayuda también de otros aliados, ¿no? Pero bueno, como españoles 410, al final la derrota de los indígenas fue aplastante, hasta el punto de que parece que hubo 800 muertos, ni más ni menos, y solo 3 españoles. O sea, que para que veas un poco la diferencia. Es verdad que los arcabuces y la caballería española pues fue fundamental en este caso. Bueno, ¿qué ocurre? Estamos al día siguiente, han sido vencidos los mayas chontales, y ¿qué es lo que hace el cacique Tabascú? Pues ofrecer, a modo de ofrenda, a modo de tributo, una serie de obsequios a los españoles. Y en este momento estamos aquí, ¿no? Se ve que hay todos unos embajadores enviados por Tabascú, llegan al campamento español y llegan, como ves, con distintas prendas, con distintos tributos para pagar la derrota. Y entre estos obsequios vemos que hay pues un juego de mantas, hay joyas de oro, de jade, de turquesa, hay pieles de animales, hay animales domésticos también, plumas de aves preciosas, de aves exóticas que los españoles no habían visto nunca. Y aparte de todo esto, hay 20 jovencitas que se van acercando, semidesnudas, entre las cuales viene una muy especial para Hernán Cortés. Todavía él no lo sabe, pero bueno, de alguna forma queda prendado de ella, que sería la Malinche, ¿vale? Esta Malinche, que es nuestra protagonista, es la que junto con otras 19 forman parte de ese obsequio de esclavas, ¿no? Porque por entonces parece que era lo normal. Ten en cuenta que la Malinche ya había sido esclava antes de este cacique del que estamos hablando, o sea que no era una integrante de la tribu, no era una integrante de ese mismo poblado. Ya ella estaba allí como esclava porque la había vendido ni más ni menos que su propia madre. Bueno, pues todo esto es lo que sirve en este momento clave para que la Malinche tenga su protagonismo en la historia. Hasta ese momento prácticamente era desconocida, como te puedes imaginar. ¿Y qué es lo que hacen con todas estas jovencitas, con todas estas esclavas? Bautizarlas, porque ya sabes que, de verdad, las toman carnalmente. Te puedes imaginar la época en la que estamos viendo. Y para eso hay que bautizarlas, porque claro, no es lo mismo que sean cristianas que no sean cristianas. Todas ellas acceden a ser bautizadas. Si se peca, porque, bueno, hay que pecar en condiciones, ¿no? se peca en condiciones, efectivamente, y luego se confiesa uno. Pero claro, para estas esclavas, y esto es lo paradójico, para ellas parece que el trato que van a recibir de los españoles era mejor que el que estaban recibiendo con este cacique Tabascú. Y son bautizadas, y el nombre que recibe en ese momento Malinche, que por cierto, no se llamaba Malinche en aquel momento, el nombre de Malinche es un poco una deformación que se le da de Malinali, que es como ella se llamaba, pero claro, al decir ella Malinali, parece que no sabía interpretar bien y dijo Malinche. Pero cuando la bautizan, no la bautizan como Malinche, sino la bautizan como Marina. Y con el tiempo, esta Marina, gracias a sus servicios, gracias a que ella conoce 2 idiomas, ella conoce el maya y conoce el nahual, pues va ganando prestigio no solo entre Hernán Cortés, sino también entre todo el ejército de Hernán Cortés, y la van llamando Doña Marina, es decir, como un título de respeto, a pesar, ya te digo, de que no solo pasa por manos de Hernán Cortés, sino también por manos de otros capitanes. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que ella, bueno, los datos biográficos que hay de ella son muy escuetos. La mayor parte de la documentación con que contamos viene del relato de Bernal Díaz del Castillo. Siempre que digo este nombre me acuerdo de lo mismo, porque en la Universidad de Valladolid, donde tú y yo estudiamos, el aula donde pasé más tiempo quizás en todo el curso, los 5 años de carrera, el aula Bernal Díaz del Castillo.
Y siempre nos acordamos los compañeros que nos seguimos viendo de aquella época de este nombre, ¿no? Y gracias a Díaz del Castillo, pues conservamos ese relato biográfico de esta joven que debió de nacer hacia el año 1500 y falleció hacia el 1530. No hay fechas exactas de nacimiento ni de muerte, pero que marcó un poco, ¿no? Por lo que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, esa historia de la conquista. Sí, la marcó decisivamente, está claro, porque, a ver, lógicamente Hernán Cortés no conocía para nada ni el náhuatl ni el maya. Es verdad que por entonces se servía de Jerónimo de Aguilar. La historia de Jerónimo de Aguilar también es muy curiosa, ¿no? Porque tanto él como Gonzalo Guerrero se puede considerar el padre del mestizaje, pues, bueno, tuvieron un naufragio en las costas de Jamaica, estamos hablando del año 1511, se salvan solo 20 personas, en fin, son apresados y esclavizados por distintas tribus, entre ellos con los indios cocomes. En fin, tiene una historia Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero tremendo. De esos 20 solo sobreviven 2, ¿vale? Y de esos 2, pues bueno, van haciendo pues sus argucias y su ingenio para que no sean asesinados o para que no sean sacrificados en algún ritual, y sobreviven. Hasta que llega un momento en que llega Hernán Cortés a las costas del Caribe, hace negociaciones para liberar. Sabía que había 2 españoles que estaban prisioneros y les intenta liberar. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, dice que no, porque ya se ha convertido en un maya auténtico, con tatuajes y con las orejas horadadas y conociendo perfectamente el idioma, y además casándose con una princesa maya, con la cual tuvo 3 hijos. Por lo tanto, se considera a él el padre del mestizaje, porque sabes que luego Hernán Cortés con la Malinche sí que tiene un hijo que se llama Martín, pero es posterior, ¿de acuerdo? Y bueno, Jerónimo de Aguilar sí que acepta estas negociaciones y se va con Hernán Cortés, y a Hernán Cortés le viene fenomenal porque empieza a servirle de traductor. De hecho, esto que estamos comentando, cuando se encuentra ya con la Malinche y ya la incorpora, ¿no?, a su séquito, evidentemente, pues sirven un poco para que vayan traduciendo. Entonces, claro, la traducción es curiosa porque no todos ellos saben el mismo idioma. Lo que hacía Hernán Cortés era dirigirse en español a Jerónimo de Aguilar, a su vez le traducía en maya para Marina, y Marina hablaba en lengua náhuatl, por ejemplo, con los emisarios de Moctezuma, porque con Moctezuma al principio se convierte en una especie de aliado. Moctezuma le llena de halagos porque sabe perfectamente que Hernán Cortés ya había oído hablar de la victoria de Centla y no quería que le ocurriera lo mismo. Así que Cortés a Jerónimo de Aguilar a Marina, y Marina en náhuatl a Moctezuma, y primero por supuesto, a los enviados y a los emisarios. Y son los primeros encuentros que se hacen cerca de Veracruz, antes de llegar a Tenochtitlán, al Imperio Azteca. Así que para que veas un poco el cambalache, pero fueron fundamentales estas 2 personas, fueron fundamentales. ¿Y quién lo cuenta todo? Pues evidentemente Bernal Díaz del Castillo, que en su crónica pues es donde va recogiendo todo tipo de testimonios. Y esa crónica, acuérdate que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es curioso porque casi siempre se llamaba historia verdadera o crónica verdadera, por si acaso pensaban que estaban mintiendo, porque las cosas que estaban contando eran tan increíbles que tenía que especificar que era verdadero. Si te parece, Jesús Callejo, crononauta, vamos a escuchar un fragmento de una conferencia del doctor Antonio Rubial García en un ciclo de conferencias sobre la conquista de México de Citibanamex. Y esto es lo que nos cuenta, ¿no?, un poco sobre la figura de Malinche, ese contexto histórico y cómo fue entendida también por los propios mexicanos, como decías antes, ¿no? Algunos la criticaron como traidora, y luego esa imagen que fue revirtiéndose con el paso del tiempo. Vamos a escucharlo. La edición que hicieron los mercedarios de la obra de Bernal Díaz del Castillo es importantísima también, porque en ese texto se le va a dar cuerpo narrativo a 2 figuras que estaban medio olvidadas en el periodo anterior. 2 figuras indígenas. Una es la Malinche. Prácticamente todo lo que sabemos de la Malinche nos lo cuenta Bernal Díaz del Castillo. Y el otro, Moctezuma. Bernal nos habla de cómo Moctezuma se hizo amiguísimo de los españoles, jugaba patoli con ellos, los llevaba a hacer tours por la laguna, ¿no? Es un personaje que se convirtió en un personaje de carne y hueso, muy cercano a los mexicanos, y por supuesto estas 2 figuras comenzaron a ser importantes en la creación del nuevo mito de la conquista. Junto con la obra de Bernal Díaz del Castillo, publicada por los mercedarios, estaba también la obra de Fray
Agustín de Betancourt, un fraile franciscano que también habla de Hernán Cortés como Moisés y genera todo un discurso a favor de los conquistadores y, por supuesto, de los frailes, ¿no? Porque todas estas obras franciscanas tienen como finalidad exaltar a los frailes. La Corona sigue emitiendo discursos de este tipo. Esa es la obra de Antonio de Solís, una obra que se reedita a fines del siglo XVII, en 1684, y que habla de nuevo del mismo tema, ¿no? Defensa de España frente a la leyenda negra. En muchos biombos, uno que la colección Banamex tiene es este, aparece como un hecho central de los hechos de la conquista el famoso encuentro entre Cortés y Moctezuma, basado siempre en el Códice Florentino y en esta narración de que Moctezuma entregó a Cortés el equipal y el petate. Y en muchos enconchados, estas obras que tienen incrustaciones de concha nácar, aparece también Cortés derrocando ídolos, ¿no? Como parte del discurso cortesiano. Recuerdan, Cortés es el gran promotor de la evangelización y la destrucción de la idolatría. El Hospital de Jesús, que era la principal fundación de Cortés, va a generar un discurso también muy procortesiano. Tampoco tiene que ver con el hecho militar, sino con su piedad heroica, es decir, su actividad como promotor de obras de beneficencia. Jesús, escuchábamos, como decía ahora, a Antonio Rubial García, hablando de la Malinche y algunos aspectos culturales que chocan muchísimo, ¿no? O sea, la pregunta de siempre es cómo debieron de ver los indígenas la llegada de los españoles, casi como verdaderos astronautas, ¿no? Con esas corazas plateadas, esos yelmos, esas embarcaciones. Es una lucha de culturas absolutamente increíble, ¿no? Y que pocos paralelos, ¿no? Puede tener un poco en la historia de la humanidad, porque la conquista de Roma, por ejemplo, por la expansión de Roma por Europa, por otros lugares, con batallas y con registros de muertes pues muy parecidos, ¿no? También a lo que fue la conquista de América, pero no sé, no había ese contraste cultural tan grande, ¿no? Entre lo que era la Europa, ¿no? El viejo mundo y el nuevo mundo. No, claro, fue un contraste tremendo. De hecho, pues es el elemento de que se ganaran tantas batallas con tanta facilidad y con tan pocos hombres, ¿no? En comparación con todo el contingente indígena que había por allí, por donde pasaban. Claro, no olvidemos de que cuando llega Hernán Cortés estamos hablando de un imperio azteca que estaba subyugando a todos los pueblos cercanos que había, con lo cual, en fin, no había una unión entre ellos y por eso tiene tantos aliados como los que acabo de comentar, de los totonacas y los tlaxcaltecas, ¿no? De los totonacas llega a tener hasta 400 hombres y de los tlaxcaltecas ni más ni menos que 3.000. Eso está claro que ayudó muchísimo. Pero es cierto que también ayudaron las supersticiones. En las crónicas, tanto la de Bernard Díaz del Castillo como Lope de Gomara y como tantos, siempre habla de un elemento sobrenatural que se dieron, ¿no? Parece que Moctezuma y los mexicas ya vieron días anteriores o meses anteriores que habían cometas, que habían nacimientos monstruosos, por ejemplo. Todo eso lo interpretaban como señales o presagios que algo iba a ocurrir, ¿no? Luego, cuando llegan los españoles, acuérdate que llegan con una serie de elementos que a ellos les asustan, en fin, los yelmos, en fin, los arcabuces, en fin, unas armas de fuego, ¿no? Que a distancia son capaces de matar a alguien, no lo entienden y que no sea una flecha. Los centauros, en fin, estos jinetes de la caballería española, ¿no? Que los asociaban como si fueran todo una misma cosa. La idea de que eran inmortales. Los españoles, claro, se pensaban que no morían. De hecho, en esta batalla de Centla, que te comento, mueren tres españoles. Les entierran rápidamente para que sigan pensando de que no murió nadie, es decir, para que no les vieran muertos. Entonces, una vez que mueren estos españoles, estos soldados, les entierran para que no exista constancia de sus cadáveres, porque quieren alimentar el mito de que son inmortales. ¿Ves un poco? Claro, también habían oído hablar de Quetzalcóatl, ¿no? Los indígenas, que Quetzalcóatl era alguien que tenía que venir por los mares, que tenía que llegar en una especie de, pues eso, de barcas. Efectivamente, es como llegan los españoles, además llegan con la cruz. El símbolo de Quetzalcóatl era también la cruz. En fin, muchos elementos que se conjugan alrededor para que esa conquista se produzca con mayor rapidez, ¿no? Ya te digo, aparte de la viruela, aparte de una serie de enfermedades infecciosas, que es lo que más diezmó a la población, no fueron los combates cuerpo a cuerpo que se produjeron.
Entonces, todo eso hizo que los españoles en un principio tuvieran un aura de dioses, de personas semidivinas que venían allí para restablecer un nuevo orden. Entonces, por una parte les ayudaron y por otra parte, claro, los que menos les querían ayudar eran los mexicas, los aztecas, porque ya tenían un imperio consolidado, tenían un imperio del terror. Entonces fueron los que más se opusieron, a pesar de que Moctezuma II en un principio intentó estar a bien, ¿no?, con Hernán Cortés. Luego ya sabes que Pedro de Alvarado, que era un poco descerebrado y tal, la fueron liando y al final se creó pues la Noche Triste y ahí casi mueren todos los españoles, sencillamente por una mala estrategia, por una mala forma de contactar con ellos, porque se pudo haber conquistado Tenochtitlán perfectamente con menos muertos, con total seguridad. Pero bueno, al final se produjo la masacre y se produjo otra de las masacres, que es un poco la parte también de la leyenda negra que tiene Hernán Cortés, y que en ese caso sí que es verdad que la Malinche parece que ayudó, que fue la masacre de Cholula, ¿vale? La masacre de Cholula, que estamos hablando del mismo año, de 1519, pues lo que dice la Malinche una vez, ya se hace como muy amiga de los españoles. De hecho, un poco te cuento un poco las peripecias, ¿no? Porque una vez que su padre muere, el padre de la Malinche, su madre se vuelve a casar, tiene una hija y al final la Malinche pues es como una hijastra que estorba, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen es que la venden al cacique de Tabasco, al que te acabo de comentar, en el mercado de Xicalango, y a partir de ahí es cuando la encuentran Hernán Cortés después de la batalla de Centela. ¿Qué es lo que hace Hernán Cortés al principio con la Malinche? No se queda con ella a nivel de amante, ¿no?, a nivel carnal, sino que se la pasa a uno de sus capitanes, que es Alonso Hernández Portocarrero, ¿vale? Ahí ya está ella como marina. Portocarrero al final tiene que ir a España, se queda libre y entonces dice Hernán Cortés, me la quedo yo. Se queda con la Malinche. Fruto de eso, de esa relación que tuvo, él estaba casado, te puedes imaginar, ¿no? Estaba casado con Catalina Juárez, o sea que, pero no tuvo ningún problema de hacerse con multitud de amantes, no solo él, sino prácticamente pues todos los soldados que había allí. De otra cosa porque se las ofrecían, literalmente, todos los caciques les ofrecían a sus esclavas para que folgaran con ellas. ¿Cómo van a decir que no? Claro, no, estaban casados, pero ¿cómo van a decir que no? Meses fuera de su casa. Pasando todo tipo de penalidades. Bueno, en fin, sabemos un poco cómo era la mentalidad de aquel momento. Claro, ¿no?, que sí, lo digo de broma. Y sí. Hernán Cortés con ella tiene a Martín, ¿no?, que dicen que es el primer mestizo, y no es verdad, como te he comentado, con Gonzalo Guerrero. Bueno, ¿qué ocurre? Que la Malinche, que doña Marina, le comenta a Cortés y le avisa de que hay una peligrosa emboscada que los cholultecas, es decir, los de Cholula, les están preparando. Entonces Hernán Cortés te da así, pues muy bien, se van a enterar. Estamos hablando de más de 6.000 personas de Cholula que estaban preparándose para crear esta emboscada y arrasar con estos 400 españoles, ¿no? Aparte ya te digo que había tlaxcaltecas. No lo consigue porque este aviso desata una represalia, y esta represalia contra los cholultecas por parte de Cortés consigue de que haya 6.000 muertos en prácticamente 2 horas. Bueno, la batalla de Centela duró solo 1 hora, te puedes imaginar, prácticamente 2 horas, y estamos hablando de octubre de 1519. Esto sí que creó una consternación, por supuesto, a todas las demás tribus, como diciendo, cuidado, si esto lo han hecho con Cholula, imagínate lo que nos pueden hacer a todos los demás. Esto allana el camino para que vayan poco a poco a Tenochtitlán y que vayan hablando con los emisarios de Moctezuma. Pero es cierto que esta matanza, sí es cierto estos datos que nos dan, y claro, y uno de los que los da es Bernal Díaz del Castillo, desde luego fue una auténtica masacre, ¿no? Morir 6.000 personas, yo creo que era innecesario. Tenemos en este proceso de una historia que se lleva a la calle, la fiesta, y que es la historia de la vida cotidiana, y que la gente pensaba que esa señora que bailaba era idéntica a la Malinche que recibió a Cortés, a Moctezuma junto con Cortés. ¿Sí queda claro? Claro, entonces el discurso criollo está insistiendo en que Moctezuma y la Malinche, los reyes de México, hicieron un pacto con la corona, y la corona está traicionando ese pacto. Vamos a ver, en el siglo XVIII se van a dar 2 discursos paralelos. El discurso criollo, que exalta a Moctezuma y la Malinche, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe, ven ahí, ¿no? Están Moctezuma, la Malinche, el rey de España y su esposa la reina, ¿no?, Felipe V y Isabel. Y arriba, la Virgen de Guadalupe, la gran protectora de las 2 monarquías. Nueva España es una monarquía a la altura de la monarquía española. Vean en las famosas procesiones de Corpus en todo el territorio, es lo único que unifica todo el territorio. Hemos visto la figura de Cortés o de la Conquista, es una figura propiamente de la Ciudad de México. En cambio, la figura de Moctezuma y la Malinche aparece en todas las fiestas, llega hasta los más recónditos lugares de Nueva España.
en esta forma, en las danzas de los 4 continentes. ¿No? Esta es una imagen que representa el traslado de la Virgen de Guadalupe a su nuevo santuario, pero estas imágenes son imágenes de las procesiones de Corpus. Tenemos, por ejemplo, en Yucatán, en la rebelión de Jacinto Canec se dice que él es la reencarnación de Moctezuma. ¿Qué tiene que ver Moctezuma en Yucatán? O en las rebeliones yaquis, en el norte, Moctezuma está presente en las rebeliones. Ese Moctezuma es el Moctezuma criollo, el Moctezuma que ven todos los días en la fiesta del Corpus. Y Moctezuma y la Malinche entonces se van a convertir en los reyes de México. Este discurso contrasta con el discurso de la corona. Vamos a ver cómo, junto con este discurso de pactismo, también la nobleza indígena comienza también a emitir esos discursos de pactismo. Pero curiosamente, muchos textos de la nobleza indígena, están asociados con la conquista como un hecho fundador. Se siguen con el discurso del siglo XVI, porque a los indígenas les conviene mostrar que son aliados de la corona. Recuerdan, en este momento la corona está emitiendo una gran cantidad de leyes que están limitando tanto a los criollos como a los indígenas. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa conferencia del doctor Antonio Rubial García en ese ciclo de conferencias sobre la conquista de México en el marco de Citibanamex y hablaba precisamente de la Malinche como ese elemento cultural, ¿no? que luego es tomado junto con Moctezuma, con el propio Hernán Cortés, en la historia de Nueva España. Me llama mucho la atención, ¿no? Esa idea que los españoles quisimos vender también en aquella época. Hay que verlo todo en el contexto del momento de Hernán Cortés, como si fuera Moisés, ¿no? Una especie de líder espiritual del grupo, que iba cristianizando allá por donde iba, y la Malinche y Moctezuma, que en un principio, sobre todo la Malinche, claro, participan en representaciones de ella posteriormente, ¿no? En todas las festividades del Corpus, es decir, como muy asimilada ya, ¿no? a esa mezcla, a ese mestizaje entre españoles e indígenas en Nueva España, ¿no? Lo que es hoy México. Ese es quizá otro de los aspectos más singulares, ¿no? Eso de Hernán Cortés como Moisés a mí me rompe un poco todos los esquemas, claro. Sí, pero es por esto que te acabo de comentar, porque lo ven como dioses, los ven como dioses, claro, y el líder era Hernán Cortés, por lo tanto, pues este es el dios de los dioses, este es el que más manda, ¿no? Entonces, claro, en un principio, claro, solo hablamos un poco de los mexicas, de los aztecas, recordemos, y yo creo que eso es importante dejarlo claro, se quedan horrorizados muchas veces los españoles cuando ven los Topolontantli, que eran una especie de pirámides de cráneos. Había uno de ellos de 60 metros de diámetro y posiblemente con más de 50.000 cráneos, según contaron. Esto era fruto de lo que hacían los aztecas con los pueblos esclavizados. Es decir, esa imagen no hay que olvidarla. Evidentemente ven a Hernán Cortés, muchos de estos pueblos, muchos de estos indígenas, como un salvador, como alguien que viene, ¿no?, a salvarles, además con esa característica divina, con esta característica de que no mueren, de que son inmortales, de que tienen armas prácticamente indestructibles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que hace la Malinche es importantísimo porque genera también una política de alianzas. Es decir, si no hubiera sido por la Malinche, posiblemente hubieran pasado a espada, cuchillo y arcabuz a más gente, ¿no? Porque al no entenderles, pues vamos a arrasarles. Entonces, lo que hace la Malinche es que hace una labor de concordia, de diplomacia, de política de alianzas con los distintos grupos, en fin, que están resentidos con el Imperio Mexica, no lo olvidemos, estaban totalmente resentidos. De hecho, Bernaldi del Castillo también la tiene en gran valor, ¿no?, a la Malinche. Ella, bueno, dentro de su crónica dice que era un poco entrometida y un poco desenvuelta, ¿vale? Pero luego dice una frase que es muy, muy representativa. Dice: sin la ayuda de Doña Marina, siempre habla de Doña Marina, no hubiéramos entendido los idiomas de Nueva España y de México. Por lo tanto, no hubieran conseguido todo lo que llegaron a conseguir. O sea, que reconoce el valor. De hecho, también hay un códice colonial tlaxcalteca que se llama el lienzo de Tlaxcala. Es un lienzo posterior, estamos hablando del siglo XVI, se hicieron 3 copias, por cierto, ninguna de las copias ha sobrevivido, pero sí ha sobrevivido una copia que se hizo en el siglo XVIII. ¿Vale? Bueno, pues en este códice colonial de Tlaxcalteca se le ve a Doña Marina junto con Hernán Cortés, es decir,
teniendo un papel protagonista allí en todas las negociaciones, ¿sabes? En todas las alianzas que se hacía, ahí estaba doña Marina. Y por supuesto los consejos que decía los aceptaba Hernán Cortés. ¿Cómo no los va a aceptar sabiendo, ¿no?, que sabía el náhuatl, que sabía el maya, pero no solo es porque supiera estos dos idiomas, sino porque tenía, bueno, lógicamente aprendió el castellano, sino porque tenía también unas dotes de convicción, unas dotes carismáticas que servía un poco pues para que las cosas no llegaran a más, ¿no?, para que no llegara la sangre al río. Y eso es un mérito que hay que reconocerlo, y eso lo reconocen los historiadores como Hugh Thomas, por ejemplo, ¿no?, que han analizado la conquista y han analizado la figura de la Malinche. Entonces, todo este tipo de cosas son las que hacen que a día de hoy se haya revalorizado la figura, ¿no? Sí. Es ese de la Malinche, porque no exactamente era la traidora, que efectivamente, dentro de un aspecto histórico, sí que traicionó un poco a los suyos, pero por otra parte sí que ayudó a que, y lo deja claramente expuesto el lienzo de Tlaxcala, de que estas negociaciones dieran su fruto y que las matanzas fueran muchísimo menores de lo que debieron ser, aparte de lo de Cholula. Ya te digo que lo de Cholula es algo que desde mi punto de vista no tiene justificación, porque se podía ver, yo creo que ahí se cegaron, ¿no?, de violencia, porque bueno, vieron que iban a acabar con ellos y lo que hicieron fue pues prácticamente exterminar a todos los chucultecas. Pero salvo eso, la labor que hace doña Marina, incluso posterior, porque no lo olvidemos, estamos hablando de una etapa que luego ella continúa, porque una vez que cae Tenochtitlán, la labor de doña Marina, de la Malinche, es fundamental, porque no solo nace su hijo Martín Cortés en el año 1522, la conquista y la caída de Tenochtitlán es un año anterior, ¿vale? Pero bueno, ya se queda la casa de Cortés. Le construyó además una casa específica, ¿no?, para que ella viviera con su hijo. Es cierto que luego con el tiempo pasa a manos de uno de sus capitanes, de Juan de Jaramillo, con el cual tiene una hija, otro niño, en este caso María, ¿no? Pero luego Cortés la lleva consigo para calmar la rebelión de Honduras, estamos hablando del año ya 1524, 1525, y le sirve nuevamente de traductora, ¿no?, de intérprete. Así que todo esto es lo que nos hace pensar que evidentemente no fue un caso esporádico en el que intervino la Malinche, sino que fueron muchas cosas. Y luego está la fecha de su muerte, que si quieres ahora te comento las distintas teorías que hay sobre ello. Sí, es lo que te voy a decir, tenemos apenas un minuto para acabar este cronovisor. Ella falleció hacia el año 1530, sabemos que es posterior al año 1529 y hay mucho misterio, ¿no?, alrededor de cómo acabó. Claro, es que ahí se barajan como dos fechas, ¿no? Por una parte, fíjate, si pensamos que nació en 1500, estamos hablando de una jovencilla. De hecho, dicen que pudo haber muerto alrededor de 1529 por una epidemia de viruela que hubo precisamente en esa fecha. Entonces, bueno, esa podría ser una de las fechas probables, 1529 con 29 años. Pero Sir Hugh Thomas, este historiador británico, en el libro de la conquista, habla que la fecha probable de su muerte pudo haber sido 1551. Y lo deduce por cartas que él descubrió en España y que se refieren a ella como aún viva en el año 1550. O sea, que si fuera así, pues es verdad que tuvo una longevidad mucho mayor. Lo que pasa es que todo ese periodo último de su vida no tenemos constancia, no tenemos ningún dato, no sabemos lo que hizo o lo que no hizo. Pero se barajan esas dos muertes, o 1529 como consecuencia de la epidemia de viruela, o hasta 1551, según estas cartas que encontró Hugh Thomas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, la figura de la Malinche merecía este cronovisor, que yo creo que hemos dado a conocer una de las mujeres más importantes en ese contexto histórico tan convulso y tan especial y tan embarrado a veces, ¿no?, por cuestiones políticas y populismos que nada tienen que ver con la historia. Hay que verlo siempre todo, absolutamente todo, en el contexto de ese siglo XVI, y solamente así se podrá entender lo que sucedió en aquella época. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que siempre es un placer viajar juntos a estos lugares y conocer un poco más de la historia, porque estando allí, desde luego, no solo se conoce, sino que se vive y a veces se siente la historia. Gracias, Nacho, un abrazo. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.